¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en quién decide sobre el alumbrado de las calles, la recogida de basuras o el parque donde juegan los niños? Pues bien, detrás de todo eso hay una ley fundamental, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Sé que el nombre suena un poco denso, pero en el fondo es el manual de instrucciones de nuestros ayuntamientos y diputaciones. Entenderla es básicamente entender cómo funciona nuestro día a día más cercano. Y para hacer este análisis vamos a ir directos a la fuente, a la propia ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. Así, sin intermediarios, nos aseguramos de que lo que vamos a desgranar es la base real, la piedra angular sobre la que se levanta toda la administración local en España. Antes de meternos en materia, es fundamental entender por qué nació esta ley. Y mira, el propio texto nos lo dice de una forma muy contundente en su preámbulo. Habla de una prolongada, creciente y devastadora frustración. Ojo que la frase es potentísima. Se refiere a un pasado de instituciones locales muy débiles, casi ahogadas por el centralismo. Así que esta ley no es un texto cualquiera. Nació con la ambición de ser una ruptura total con ese pasado. Quería crear, por fin, un sistema local fuerte y autónomo. Para ver cómo intenta conseguirlo, vamos a seguir una hoja de ruta con 4 puntos clave. Primero, la base, de quién estamos hablando, qué es una entidad local. Después, vamos a abrir su caja de herramientas para ver qué pueden hacer realmente. Luego entenderemos las reglas del juego, cómo se relacionan entre ellas y con otras administraciones. Y para terminar, llegaremos al corazón de todo, al concepto que lo mueve todo, la autonomía. Venga, pues empezamos por el principio. Antes de hablar de poderes, competencias o autonomía, tenemos que saber quiénes son los protagonistas de esta historia. ¿Cuáles son las piezas de este puzzle? Y la ley, en su artículo primero, va directa al grano. La pieza fundamental, la base de todo, es el municipio. Pero no lo define solo como un trozo de mapa, Lo llama el cauce inmediato de participación ciudadana. Es, por decirlo de alguna manera, la puerta de la administración más cercana, la que está a pie de calle, gestionando los intereses de la comunidad. Pero el municipio no está solo. La ley reconoce toda una familia de entidades. Por un lado, las que llama territoriales, el municipio, la provincia y la isla. Y luego hay otras que quizás nos suenan menos, como las comarcas o las mancomunidades. Estas últimas son en esencia agrupaciones de municipios que se juntan para gestionar servicios en común, ya sea la recogida de basura o el tratamiento de aguas, vamos, una forma de colaborar para ser más eficientes. Muy bien, ya sabemos quiénes son los actores. Ahora viene la gran pregunta, ¿y qué pueden hacer? ¿Qué herramientas, qué poderes les da la ley para que puedan cumplir con sus funciones? Pues el artículo 4 les entrega, digamos, el kit básico de herramientas que tiene cualquier administración pública. Pensemos un poco. Pueden crear sus propias normas, como las ordenanzas municipales, pueden gestionar sus impuestos, planificar el urbanismo e incluso sancionar a quien se salte las normas. En definitiva, tienen todo el pack para funcionar como un verdadero gobierno a su escala. Claro, porque una cosa es tener las herramientas y otra muy distinta es saber en qué asuntos concretos se pueden usar. Y aquí es donde la ley introduce una distinción que es absolutamente clave para entender cómo se reparten las tareas. La clave está aquí, en diferenciar entre dos tipos de competencias. Por un lado están las propias. Son las que la ley les da por defecto, las que son suyas por derecho, como el urbanismo o la limpieza viaria, y estas las ejercen con total autonomía. Pero, por otro lado, están las delegadas. Estas son tareas que el Estado o una comunidad autónoma les encargan, por así decirlo. Por ejemplo, gestionar un servicio social concreto, pero siempre siguiendo las reglas que marca quién delega. Esto nos lleva directos a otra pieza fundamental del engranaje. Porque claro, un ayuntamiento no es una isla, forma parte de una maquinaria mucho más grande, junto a la comunidad autónoma y el Estado. La pregunta es, ¿cómo se asegura la ley de que todos esos engranajes giren a la vez sin chocar? Y aquí está la respuesta. La ley no impone una jerarquía de ordeno y mando. En su lugar, lo que exige es cooperación. Fijaos en las palabras que usa: colaboración, coordinación y respeto. La idea es que, aunque cada uno tenga su parcela de poder, tienen que actuar juntos por el bien común, sobre todo cuando un servicio, por ejemplo, afecta a más de un territorio. Es un juego de equilibrios constante. Por un lado, la autonomía para gestionar lo tuyo. Por otro, la coordinación para que el sistema entero funcione. Ni el Estado puede pisotear las competencias de un ayuntamiento, ni un ayuntamiento puede ir por libre ignorando cómo sus decisiones afectan al resto. Es un tira y afloja necesario. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, a la joya de la corona de esta ley, al concepto que lo inspira absolutamente todo. Es la gran promesa que se hizo en 1985 para, por fin, superar aquella frustración histórica de la que hablaba el preámbulo. Autonomía.
Esa es la palabra, y es muy importante entenderla bien. Ojo, porque autonomía no es independencia. Es la capacidad, garantizada por ley, que tienen las entidades locales para gestionar los asuntos de su comunidad bajo su propia responsabilidad. Es en esencia el derecho al autogobierno dentro del marco del Estado. Pero vale, ¿esto en qué se traduce en la práctica? Pues significa que el ayuntamiento es quien gestiona los intereses de sus vecinos, que es el canal directo para que la gente participe, que tiene derecho a meterse en cualquier asunto que le afecte directamente. Y algo crucial, que las competencias se tienen que asignar con un principio de proximidad, es decir, que quien está más cerca del problema es, en teoría, quien mejor puede gestionarlo. Pues ahí están los cimientos del gobierno local, las entidades, sus herramientas y las reglas del juego. La ley dibuja una arquitectura bastante clara. Pero la pregunta final, la que de verdad importa, es cómo vemos todo esto en el día a día de cada pueblo y de cada ciudad. Quizás la próxima vez que veamos una decisión de nuestro ayuntamiento podamos ver con más claridad esos hilos de autonomía y coordinación que se mueven por detrás.